Bueno, esta noche vamos a compartir un tema en el que, como todos los anteriores, yo creo, todos hemos estado, todos hemos resbalado, si se puede decir, no solo una, sino varias veces, ¿no? Cuando tus actos no van con tus dichos. Como siempre, tenemos un texto base, la palabra, que es en lo que nos basamos. Como les había dicho, algún predicador decía, el manual de instrucciones para nuestra vida. Y leemos Lucas 6:46. Y se refiere a algo que Jesús dijo una vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a escudriñar la palabra y esperemos que el Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que abra nuestros corazones para que nos llegue esta palabra y transforme nuestras vidas. ¿A qué se refería Jesús? Y ya tengo un apunte abajo que dice, por sus frutos los conoceréis. Porque mucho podemos hablar, mucho podemos decir de boca para afuera, pero puede que todo lo que hablemos no vaya en función a cómo nos comportamos. Y por eso Jesús les decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿No? O sea, me dicen Señor, simulan, pretenden que tienen respeto hacia mí, porque decir Señor es un símbolo de respeto, pero sin embargo no hacen lo que yo les digo. Entonces Jesús quiso resaltar que ahí había una contradicción. Así como una vez vi una serie que decía 1000 maneras de morir, ¿no? Aquí vamos a hacer la manera número 1 de caer en esto, de entrar en una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Una de las maneras de caer en esto es anteponer nuestros deseos antes de la voluntad de Dios. Y tenemos aquí un párrafo de la palabra de Deuteronomio 7:3 y vamos a explicar a qué se refiere esto. Y dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esto se refiere a cuando el pueblo hebreo estaba entrando a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y Dios les había pedido algo específico, que no se metan con la gente que vivía en la tierra de Canaán. O sea, que no se casen ni los hombres con las mujeres de Canaán, o sea, que eran todos idólatras, ¿no? Ni que a su vez les den sus hijos en casamiento a la gente de esas poblaciones. Pero ahí tenemos, en Deuteronomio, tenemos lo que Dios le pide expresamente, específicamente, no hay donde perderse al pueblo hebreo. Y en Primera de Reyes 11, 1 al 2, tenemos lo siguiente. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. En la primera parte tenemos el pedido, la instrucción, la orden de Jehová. Y en la segunda parte tenemos lo que muchas veces nosotros hacemos. O sea, ignoramos lo que Dios nos pide en su palabra y decidimos hacer exactamente lo contrario. Y esto se repite en estos tiempos, ¿no? Se repite en estos tiempos porque cuántas veces se ven matrimonios en yugo desigual.
Y aunque la palabra es totalmente clara en que nunca se produzca una unión en yugo desigual, pero nosotros queremos ir contra la corriente, ¿no? O sea, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Y ahora yo ya lo veo en mis hijos, ¿no? Pero cuando he sido joven también he pasado por esto de querer hacer lo que quieren nuestros deseos, ¿no? De pretender que en nuestro caso, específicamente en nuestro caso, la palabra de Dios no se cumple. Puede cumplirse en todos, menos en mí, que esta vez esta es una excepción. Yo me voy a casar con una persona que no tiene las mismas creencias mías, que no es cristiana, eh, que no comparte mi fe, que no comparte mi amor por Dios. Pero lo vamos a sobrellevar, decimos, ¿no? Vamos a poder, el amor lo puede todo, decimos. ¿Y qué hacemos? Que ponemos nuestros deseos ante la voluntad de Dios. Y obviamente así como le pasó a Salomón, al rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, pero como escuché decir a un pastor, el hombre más sabio del mundo, pero que no tenía Biblia, que parecía que no había leído eh, la palabra de Dios, donde estaba expresamente dicho que él no debería juntarse con extranjeras, pero él lo hizo. ¿Y cuál es el resultado de cuando hacemos eso? Sufrimiento, tristeza, en estos tiempos, divorcios, ¿no? Cuando buscamos la felicidad en el adulterio y no en la palabra de Dios. O sea, el pastor Sergio la anterior semana decía y ponía un ejemplo, ¿no? Decía, una vez se acercó un fiel de la iglesia y decía, sí, pastor, he dejado a mi mujer, pero yo amo a la nueva mujer con la que estoy, ¿no? He dejado a mi esposa y amo a la nueva mujer con la que estoy. Y como Dios quiere que yo sea feliz, ¿no? Entonces yo sé que va a bendecir esto. O sea, distorsionamos totalmente la palabra de Dios a nuestra conveniencia, ¿no? Y a mí particularmente en esta parte me ha confrontado mucho, ¿no? Yo, como les he contado a todos los hermanos, lamentablemente soy divorciado. Y a veces uno cuando está en esa situación quiere distorsionar, ¿no? Quiere ponerle matices a la palabra de Dios para querer justificar algunos de nuestros actos. Pero sin embargo, lo único que tenemos que hacer es cumplir la palabra de Dios tal como está escrita. La manera de caer, la segunda manera de caer en esto de contradecirse entre lo que uno dice y lo que uno hace, es cuando hacemos algo y una vez que está hecho, recién preguntamos, ¿no? Números 22:12 habla de, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Balaam era un sacerdote que inicialmente era idólatra, pero que luego creyó en Dios. Y Balac era un rey de esos reinos que habían ocupado la tierra prometida y contra los cuales el pueblo hebreo tenía que luchar. Entonces un día Balac, el rey de estos pueblos idólatras, ¿no? Le pide a Balaam, que se había convertido, le pide a Balaam que le eche una maldición al pueblo hebreo para que obviamente Balac en una batalla pueda vencer al pueblo hebreo. Balaam, por la ambición, porque el rey Balac le había ofrecido mucho dinero, decide aceptar esa propuesta, que en su corazón él sabía que estaba mal, ¿no? Pero y después recién empieza a preguntar en el camino, cuando ya estaba en el camino, recién empieza a preguntar a Dios,
si es que debía hacer eso o no. Y muchas veces nos pasa eso. O sea, Balaam ya había decidido aceptar el dinero, sus ojitos se le habían llenado con símbolos de pesos, ¿no? Y después de que ya decidió, después de que ya estaba en camino, recién empieza a cuestionarse y a preguntarle a Dios si debería haber hecho eso o no. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Repasando, buscando prédicas, buscando información eh, para, para preparar este tema, encuentro estos ejemplos. El que embaraza a otra mujer y luego pregunta, ¿no? Eso he escuchado en la prédica de un pastor, dice, hay gente que viene, pide consejería, ya embarazado a su amante, decía, ¿no? Ya embarazado a su amante y viene y luego le pregunta al pastor, pastor, ¿con quién debería quedarme? Al final las dos tienen un hijo mío. O sea, hasta parece risible, ¿no? Ya has hecho, ya has metido la pata y recién quieres preguntar, cuando lo que debemos hacer es que antes de tomar cualquier decisión, debemos consultar con Dios, debemos estudiar la palabra, debemos orar. Más cuando estamos teniendo una tentación como la que representa este ejemplo, ¿no? Porque definitivamente luego las consecuencias son terribles. Y como les digo, yo que soy divorciado puedo dar fe de eso. Hay otros también que el que entra en un trabajo en contra de la voluntad de Dios y luego pregunta, ¿no? O sea, uno decide aceptar un trabajo en un lugar donde no se va a poder congregar, donde de repente no hay una iglesia, donde de repente no tiene ni siquiera hermanos, de repente donde es un ambiente no apropiado, ¿no? De repente ambientes, no sé, yo soy ingeniero civil y digo, de repente me ofrecen construir un motel, ¿no? Y, y sin preguntar a Dios, sin orar, acepto porque obviamente necesito el dinero, todos necesitamos trabajar. Y después, cuando ya estoy en media construcción, cuando ya he participado, ya he sido prácticamente copartícipe de la creación de un negocio que sabemos que no es adecuado a los ojos de Dios, ¿no? Entonces recién pregunto, Señor, ¿estará bien lo que he hecho? ¿Habrá estado bien aceptar este trabajo, este proyecto? O el que se va a vivir a otro lado y luego pregunta lo que decíamos. Te vas a vivir a otro lado donde de repente, como Lot es Sodoma y Gomorra, pero decides porque el clima es bonito, como le pasó a Lot, ¿no? Era una tierra tan próspera, tan fructífera, todos los alrededores de Sodoma y Gomorra, que no piensas en nada más que en eso, no preguntas, no oras, y cuando ya estás allá, recién decides preguntar, Señor, ¿habrá sido una buena idea que me venga a este lugar donde todos los días son fiestas, por ejemplo, ¿no? Donde se ve mucha promiscuidad? Una vez que ya has hecho todo, que ya hemos hecho, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces me ha pasado? Pues antes de tomar cualquier paso es que tenemos que consultar. Tener el corazón del rey David, que todo paso que daba lo consultaba. Por eso, más allá de los pecados que había cometido, siempre fue agradable a los ojos de Dios. La manera número 3 de caer en eso de que nuestros dichos sean diferentes a los que hacemos.
Cuando hacemos lo que nos parece. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La etapa de jueces de la Biblia es una etapa caótica en la vida del pueblo hebreo. Es una época en la que el pueblo caía en la idolatría. De repente Dios mandaba un elegido para que pueda socorrerlos, porque como caían en idolatría, se alejaban de Dios, obviamente les empezaba a ir como feria, ¿no? Los pueblos paganos que estaban alrededor empezaban a someterlos, porque así es. Cuando queremos y cuando hacemos lo que bien nos parece, como se dice vulgarmente, cuando hacemos lo que nos da la gana, obviamente los problemas van a empezar a ocurrir. Y toda esta época de jueces era periodos en los que el pueblo hebreo entraba en una idolatría y una perdición total. Dios mandaba a una persona para rescatarlos, los sacaba a flote, se moría esta persona y otra vez caían en la idolatría. Por eso dice, en aquellos días no había rey en Israel y no había rey. Estas personas que mandaban eran profetas y eran jueces, tal como lo dice el nombre de este libro. ¿Y cuándo hacemos lo que nos parece? Cuando empezamos a desechar lo que nos conviene de la Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado y cuántas veces inclusive no hemos dicho, la Biblia ya está anticuada? Viva la libertad de género, ¿no? O sea, eso de que el hombrecito, el varoncito es varón y la mujercita es mujer, eso es pasado de moda, ¿no? Eso de que un matrimonio y una pareja tenía que ser entre hombre y mujer, eso es pasado de moda. La Biblia está anticuada. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? La Biblia está anticuada. Viva el divorcio, que ese es un tema que yo lo conozco muy bien, ¿no? En su momento, para justificar mi equivocada decisión, igual, torcí todo lo que podía haber escuchado de la Biblia, que lo más importante es que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿no? Pero así es, ¿no? Cuando hacemos lo que nos parece, cuando queremos hacer lo que nos da la gana. Y por experiencia propia también puedo dar fe de que cuando uno hace lo que le da la gana, viene el sufrimiento terrible. No solo para uno, sino para la familia, para los hijos. Y no es que sea un castigo de Dios, sino que simplemente es la consecuencia de nuestros actos. Otra frase que podemos haber escuchado, la Biblia está anticuada. Yo tengo mi relación con Dios a mi manera, ¿no? Todas estas frases son comunes, ¿no? Pero para justificar no tener una relación íntima con Dios, ¿cuántas veces no hemos dicho, no? No, yo me relaciono a mi manera, no, yo no necesito ir a la iglesia, esas son cosas de antes, yo no necesito orar, yo no necesito leer la Biblia, yo le hablo a Dios cuando estoy duchándome, le digo, hola flaco, ¿no? Por favor, ayúdame el día de hoy, así que yo tengo mi propia relación con Dios. Todas estas frases son una justificación para hacer lo que nos parece, lo que nos da la gana. Manera de caer número 4, en el que nuestros dichos no van con lo que hacemos. Seguimos lo que el mundo nos dice. Primera de Reyes 12-8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Este
versículo de Reyes se refiere a lo que hizo Roboán. Roboán era el hijo del rey Salomón y había heredado el reino. Un día pidió consejo a los ancianos, tal como dice este versículo. Pero como lo que los ancianos no le gustaba, lo que le dijeron que haga, porque siempre queremos aceptar los consejos que nos convienen, ¿no? O sea, aquel consejo que nos confronta, mejor ni lo tomamos en cuenta y decimos, no, este tipo es un exagerado, que no se meta en mi vida, ¿no? Y tomamos los consejos que nos gustan, ¿no? En este caso, este joven rey, Roboam, porque tenía un poco más de 20 años, le pide consejo a sus amigos, ¿no? A los muchachos del barrio que habían estado delante de él. Y era respecto a reducirle los impuestos a la población. Los ancianos le habían dicho que era prudente que baje los impuestos porque el pueblo estaba siendo muy explotado. Sin embargo, sus amigos le dijeron, no, hermano, no, seguirles metiendo impuestos. O sea, esta gente es así, ¿no? Siempre es así, revoltosa, hay que tratarla con mano dura, ¿no? Y obviamente él siguió lo que a él le gustaba escuchar y siguió el consejo de los jóvenes que estaban junto a él. La consecuencia de eso es que de las 12 tribus pierde 10 en el reinado y solo se queda con 2 por esa falta de sabiduría, por querer seguir los consejos que nos convienen. Otro ejemplo es Primera de Reyes 12, versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Lo que hizo Jeroboam. Jeroboam se volvió en el líder opositor a Roboam. Y como habíamos dicho, Roboam, por su decisión a lo que a él le gustaba escuchar, perdió 10 de las tribus. Y esas 10 de las tribus fueron a parar a manos de Jeroboam, que no era hijo de Salomón, sino era un siervo. Y él se quedó con 10 de las tribus. Pero este rey Jeroboam también había pedido consejo. Y lo que pasaba era que Jerusalén estaba en la parte que le correspondía a Roboam. Y Jeroboam, como no quería que la gente vaya al reino de su competencia, entonces, ¿qué se le ocurre hacer? Pide consejo a los que estaban al lado y nunca faltan los malos consejeros, ¿no? Perdón que insiste en ese tema, pero es que yo lo tengo tan claro porque es lo que he vivido. Déjala a esa mujer, es una loca, ¿no? Es una loca tu mujer. Ya de una vez conseguiste otra. Y le encanta escuchar, ¿no? Vos eres un buen tipo, hermano, tu mujer es la loca. ¿Cuántas veces uno escucha a veces eso? Y lo mismo les pasó a Jeroboam y a Roboam. Algún mal consejero le dijo, no permitas que el pueblo vaya a Jerusalén, que está del lado de tu competencia. Entonces, ¿sabes qué? Si ellos quieren adorar, si ellos quieren tener religión, constrúyeles 2 becerros de oro y ponles para que oren. ¿Quieren tener religión? ¿Quieren orar? ¿Quieren arrodillarse para adorar a alguien? Entonces, a Jeroboam no se le ocurrió mejor idea, bueno, no a él solamente, sino a sus consejeros, pero le encantó escuchar eso, ¿no? Y no se le ocurrió mejor idea que entrar en la idolatría, porque crear 2 becerros de oro fue entrar en la idolatría. La historia de todos estos, de tanto la parte que le correspondía a Roboam como a Jeroboam, termina en que ambas partes del reino hebreo, ¿no? Terminan siendo tomadas, unos por los asirios y otro por Nabucodonosor.
como castigo, como consecuencia de todo el mal comportamiento que habíamos tenido. Y aquí es lo que decía, seguimos el consejo de los amigos, ¿no? ¿Ellos qué deberían haber hecho? Ellos deberían haber orado, deberían haber leído sin cesar la palabra de Dios. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque a todos nos cuesta. Hay un pastor, Dante Gebel, que me da tanto ánimo porque dice, no, a mí me da flojera orar, me da flojera a veces leer la palabra. Y es cierto, porque tal vez hay otras personas que quieren hacerse o quieren aparentar que nunca les da flojera, ¿no? Nunca les da sueño el momento de levantarse temprano en la mañana para orar. Pero la verdad es que la carne es débil. Pero así como al comienzo nos cuesta trotar si lo hemos hecho de mucho tiempo, igual haciéndolo una y otra vez, iremos sacando músculo para que poco a poco se nos vuelva un hábito la oración, un hábito que luego disfrutaremos, así como los que van al gimnasio cada día, ¿no? El que va el primer día no quiere volver más, porque sale recontra macurcado. Pero si va adiestrando su cuerpo, dentro de un tiempo ya no le cuesta, y es más, ya no es un sacrificio, sino es un estilo de vida. Y con la Biblia, con la oración, con la lectura de la palabra, es así como también iremos sacando músculo en ese sentido. Y no haciendo lo que nuestros amigos nos dicen, lo que hasta nuestra familia nos dice, ¿no? Aunque las mamás son tan adorables, pero en los temas de pareja a veces son las más dañinas, ¿no? Yo la adoraba a mi mamá, pero me decía lo que yo quería escuchar, ¿no? Y debería haber escudriñado la palabra, debería haber orado más, debería haber buscado qué era lo que Dios quería decirme, y tal vez las cosas serían diferentes ahora. Somos adoctrinados por el mundo, ¿no? Ya hasta en las propagandas, en horarios de menores, ya salen, ¿no? Ya, ahora uno puede escoger su sexo, dice, ¿no? En la tele, uno puede escoger libremente eso. Y nuestros niños, nuestros hijos, viendo todo ese adoctrinamiento del mundo, ¿cómo podemos combatir eso? Evitar que la tele, que obviamente también nos gusta divertirnos con la tele, con el internet, ¿cómo podemos evitar que nos adoctrine el mundo? Buscando qué es lo que quiere decirnos Dios. Para que en vez de que nos diga, me dices Señor, Señor, y no haces lo que digo, nos diga, estoy complacido en ti, que buscas mi palabra, que buscas lo que yo quiero de ti, que luchas pese a tus debilidades y que tratas de hacer lo que es mi voluntad. Hagamos una pequeña recapitulación. Hoy hemos visto que lo que afirmamos con la boca debemos confirmarlo con nuestras acciones. Que debe haber, sobre todo en las cosas de Dios, debe haber una coherencia. Y no es que la vamos a tener, ni vamos a llegar al 100% de coherencia el último día de nuestras vidas. Vamos a seguir luchando porque todos somos personas rotas. Todos somos personas con debilidades. Pero de la mano de Dios seguiremos luchando y Él irá perfeccionando su obra, como dice la palabra. También hemos visto que a veces anteponemos nuestros deseos a lo que Dios nos pide, de acuerdo a nuestra conveniencia. Que preguntamos cuando ya hemos metido la pata, ¿no? Que preguntamos, ¿debería haberme ido de esta ciudad? Cuando ya estamos en la otra ciudad.
que hacemos lo que nos parece y no lo que Dios nos pide. Igual ahí torcemos a nuestra conveniencia nuestro pensamiento y hacemos y justificamos lo que nos conviene. Escuchamos a la gente, al mundo, antes de Dios. ¿Cómo aplicamos lo visto? Reflexionemos en este momento sobre lo que hemos estado haciendo en nuestras vidas últimamente. Reflexionemos sobre si torcemos lo que dice la palabra a nuestra conveniencia. Si queremos darle una interpretación, versión Richard Peñaranda, ¿no? Una versión Richard Peñaranda ajustada a los intereses de Richard Peñaranda. Analicemos si en este último tiempo hemos hecho cosas y después hemos preguntado a Dios. Analicemos sobre todo cuándo consultamos a Dios para hacer algo. ¿Lo hacemos cuando vamos a tomar una decisión? Cuando, inclusive si vamos a realizar alguna inversión de dinero, no sé, comprar algo, le preguntamos a Dios sobre qué es lo que Él querrá para nuestras vidas. ¿Hemos querido imponerle a Dios nuestro razonamiento en alguna oportunidad? Como lo que decía el pastor Seriel, como Dios me ama, entonces Dios va a bendecir mi segundo matrimonio. Va a bendecir el que yo deje a mi primera esposa. O sea, le queremos imponer, le queremos obligar prácticamente a Dios a que tienes que bendecir, porque eso es lo que yo quiero, Padre mío. ¿Hemos prestado más atención al razonamiento humano que al de Dios? ¿Hacemos más caso a nuestros amigos, inclusive a nuestra familia, que no por ser nuestra familia no es que no nos va a dar malos consejos? ¿O realmente estamos buscando lo que la palabra de Dios dice? Hago un llamado en este momento a que entreguemos nuestra vida de manera coherente a Dios, de que todo lo que digamos esté sincronizado con todo lo que hacemos. Y hago el llamado para que busquemos, para que hagamos el esfuerzo, para que hagamos ese ejercicio espiritual de buscar a Dios en las mañanas, en las noches, a través de la oración y a través de la lectura de la Biblia. Y si hay alguien que en algún momento está escuchando o viendo este video y que no ha entregado su vida a Jesús, también te hago ese llamado para que entregues tu vida a Jesús como tu Salvador. Así como lo hizo el buen ladrón, que momentos antes de morir se arrepiente, reconoce a Jesús como su Salvador y le pide que lo lleve junto a él a la eternidad. Jesús responde de inmediato y le dice, hoy mismo estarás en la eternidad. Si tú nunca has aceptado a Jesús, te invito a que lo aceptes, que te arrepientas de tus pecados y que entregues tu vida a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Cuando estaba preparando el tema, a mí me ha confrontado mucho, Señor. Que sea de bendición, ya lo ha sido, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que transforme nuestras vidas.
Aquí solo compartimos la palabra con amor, Señor. Con el amor que tenemos que tener a nuestros hermanos, Señor. No somos nadie para cambiar a nadie, porque el que lo va a hacer eres tú, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Ayuda a que lo escuchado, Señor, vaya introduciéndose en lo más profundo de nuestro ser y que vaya transformando nuestras vidas. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén, querido Juan Carlos. No sé si sigo grabando o ya no está grabando esto. Ah, no, aquí